¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AAM a través de Noticias Paraguay. Hoy una edición en la que vamos a compartir dos materiales exclusivos. Una de estas cuestiones tiene que ver con lo que pasó en el transcurso de la semana, pero con nuevos elementos que guardan relación con una red de coima que cayó finalmente y que quedó evidenciada a través de numerosas cámaras ocultas. Esto que estamos viendo en este momento es el momento de la llegada de un equipo de agentes especiales de la SENAT a la casa del general Ramón Benítez. Ustedes van a escuchar la manera en la que finalmente se realizaba una entrega vigilada. Y el grito de la hija del general Benítez, quien había recibido parte de una coima por permitir el paso de productos de todo tipo, desde tomate, lechuga, desde precursores químicos, en este caso para drogas, supuestamente, según las investigaciones del Ministerio Público. Un caso que podría decirse sin precedentes, que lo vamos a recapitular en esta edición de AAM, pero les vamos a aportar en breve una imagen que es absolutamente comprometedora. Más adelante, en esta edición de AAM, les vamos a mostrar una imagen que todavía compromete mucho más al general Ramón Benítez. Una imagen de cómo es que operaban como para poder recaudar cada viernes de diferentes puestos de control de DETAVE. Para que ustedes entiendan, DETAVE es la policía de aduanas. DETAVE es la policía que está encargada de realizar procedimientos en cuestiones aduaneras, evitando así el paso de productos, de materiales, de mercaderías, de contrabando. Sin embargo, el propio jefe, capo de capos, en la cabeza y la estructura de esta policía aduanera, era el que, según esta investigación del Ministerio Público, de la SENAT y de la unidad interna de control, encabezada por el doctor Emilio Fuster, era el encargado de cobrar una especie de peaje, una especie de dinero para custodiar el paso de mercaderías de contrabando. Una cuestión increíble e insólita, pero sospechas que uno podría llegar a tener y ante la falta de evidencia quizá especular. Esta noche en AAM, además de todo lo que ya vimos, les vamos a mostrar una imagen que da una nueva vuelta a esta historia. Una imagen que va a permitir ir uniendo vínculos de cómo operaba esta red que denominamos los negocios del general. ¿Cuánto dinero había verdaderamente? Esta es toda la plata, la que se presume al menos de estos 100 millones de guaraníes por semana, según los investigadores. ¿Esto es todo lo que se tiene? ¿O cuánto se recaudó hasta el día de hoy? ¿Cuánto dinero pudo haber movido este negocio de impunidad, este negocio de contrabando, este negocio del general? Esto que estamos observando en este momento es parte de la evidencia de billetes que fueron marcados. Pero la historia comenzaba en el aeropuerto Silvio Pettirossi. En ese lugar se había montado todo el operativo, que fue acompañado también en exclusiva por un equipo periodístico de Noticias Paraguay. Esta imagen muestra el momento exacto en el que uno de los recaudadores del general, que también aparece en esta red investigada,
daba como todos los viernes a el emisario parte de la recaudación. En esta ocasión unos $1.600, 1.500, $1.600 aproximadamente. Este hombre, a quien estamos viendo en este momento en imágenes, que estaba siendo filmado, así como venía siendo seguido hace ya más de un mes. Agentes especiales que han trabajado en un operativo con mucha cautela, con mucho sigilo, grabando el movimiento de cada uno de los integrantes de esta red de corrupción. El hombre dejó el dinero y a partir de ahí los billetes, gracias a la colaboración de la persona que transportaba el dinero, que ya era parte del esquema de colaboración de los investigadores, terminan fotocopiándose. Los billetes son fotocopiados, son registrados por una escribana y a partir de ahí el operativo se traslada a la casa del general. El general estaba en la cama. El general Benítez estaba reposando debido a una operación a la que se sometió hace muy poco tiempo. Este es el camino, el trayecto hasta el lugar en el que finalmente, en medio de una lluvia, ustedes recordarán la jornada del viernes, se transportaba el dinero para ser entregado finalmente al general. La expectativa de aquellos que seguíamos de alguna manera el tras bambalinas de la historia llevaba a especular con que pueda realizarse o no el operativo, quizá la lluvia pueda permitir o no que finalmente se dé parte de este trabajo. Era el día marcado, era el día en que finalmente tenía que caer el general. Ya los investigadores sabían que probablemente no sea el propio general el que salga a recibir el dinero, porque se había sometido a una intervención quirúrgica, por lo que solicitó un permiso especial. Pero sin embargo sabían también, como en otras ocasiones, que iba a ser alguien de la familia que iba a retirar la plata. Y fue la hija. Así como ven ustedes, en este instante era cuando se entregaba el dinero y a partir de ahí, de haber ingresado a la casa del general, era el santo y seña para de inmediato y en simultáneo realizar otros 13 operativos que iban a terminar en Vistalegre, en puestos de control de Hernandarias, en puestos de control de Ciudad del Este, en puestos de control que deberían dar garantías como para que productos, mercaderías de contrabando no ingresen. Sin embargo, desde este mismo lugar era donde finalmente se negociaba. Primero, en el puesto aduanero, y ustedes van a escuchar un audio que revela la manera en la que negociaba el general, directamente, sin ninguna vergüenza. Tomaba alguna que otra previsión quizá, pero previsiones que son hasta jocosas en medio de la negociación. Lo primero que se negociaba era que el puesto de control permita el paso de la mercadería de contrabando. Lo segundo, la protección de toda la ruta. Por eso le llamamos la ruta de las coimas. El paso desde ese puesto de control hasta el depósito que iba a ser la anteúltima parada de lo que terminaba en la venta en los mercados. Todo este esquema viene siendo investigado hace más de un mes. Y hay tanta documentación de cuestiones que dan inclusive giros insospechados respecto a quiénes están involucrados. No solamente una red aduanera, no solamente la policía aduanera, empresarios, periodistas, que decía el doctor Arnaldo Yucio, titular de Senat, también están involucrados dentro de esta red de coimas. Nosotros preparamos un informe especial, un informe que de alguna manera muestra un resumen de cómo operaba toda esta red. Un
informe que muestra de alguna forma cómo se involucraba a cada uno de los integrantes de esta red, que no solamente funcionaban los puestos de control de aduanas, sino que además operaba en toda la ruta, liberando, y sobre todo por la noche, van a escuchar ustedes, sobre todo por la noche, liberaba cualquier tipo de obstáculo que puedan tener estas cargas, desde lechuga, desde tomate, desde precursores de droga hasta quién sabe qué. Algunos hablan de oro inclusive en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Pero veamos este informe preparado por AAM que de alguna manera resume parte de este operativo. En un operativo en conjunto y encubierto entre agentes de SENAT y del Ministerio Público, se logró evidenciar y desbaratar un sistema en el que ingresaban cargas de contrabando al país a cambio de millonarias coimas. La cabeza del esquema delictivo era el general Ramón Benítez, excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta y quien estaba al frente del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada. En simultáneo, se allanaron puestos de control, cruces principales, una dirección de aduanas de Vista Alegre y la casa del propio general Ramón Benítez. Benítez quedó detenido junto con más de 10 altos funcionarios de control aduanero, todos parte de la red de contrabando y coimas. ¿Quién es Ramón Benítez? Ramón Benítez estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta por 10 meses. Fue denunciado incluso por ganaderos de la zona norte del país que lo acusaban de extorsionarlos. Finalmente fue destituido por Horacio Cartes a finales de marzo del 2015. En septiembre del 2018, Ramón Benítez asumió el cargo de titular del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada. No tardaron en llegar las sospechas de que recaudaba en una especie de sistema paralelo. Esto sería confirmado por el Ministerio Público y por la SENAT, que se trataba de un esquema de coimas millonarias en las que se dejaba pasar cargas de contrabando a cambio de altas sumas de dinero. Entre lo que ingresaba, había cargas de tomate, lechuga y productos químicos que además eran destinados a la producción de drogas. No se descarta que también haya ingresado oro de contrabando. Los viernes eran los días de recaudación. Todo el camino de recaudación que se hacía, desde distintos puntos, el aeropuerto Silvio Pettirossi, puestos de control y puesto del DETAVE, tenían un único destino final: la casa del general Ramón Benítez. Allí, cada viernes, religiosamente, llegaba lo recaudado en la semana, superando los 100 millones de guaraníes semanales e incluso con un general inconforme que reclamaba cada tanto que se estaba recaudando poco. Se le empieza a hacer un seguimiento al general Ramón Benítez. Una persona cercana en su estructura es la que terminó delatando y ayudando al operativo de investigación, siendo fundamental en la articulación entre las negociaciones y cargas que iban pasando de contrabando y los investigadores que seguían paso a paso los procedimientos. Todo quedó absolutamente registrado y al descubierto. En una conversación que mantuvieron el general Ramón Benítez y su hombre de confianza, se evidencia cómo manejaban la red de contrabando y coimas para el ingreso de las cargas. Ahora me explicó bien, va a votar. Él quiere traer con su vehículo de lo ataca. Pero paga para estamos muy 49 completo. Es lo que viste que generalmente se le da cobertura, pues 49 hasta Oviedo. Sí. Y él para venir a sacar lo que quiere es pagar. Apa lo ruta? Ruta tomate mía. Vale, se me dice pelotita está. Tema. Bueno, no es un problema. Ñañeta, cuando quiera venir, no, Ñañeta. No, sí, es ¿Qué por ti, güey? sí, depende de eso, como ya, ¿por qué va a venir?
Cuando fue de derecha no está Portillo, entonces, porque pues el día fue peligroso los guaguas y pues después mandé como... Ahora compite con la cobertura. No, me duele que te damos, yo ni es más Portillo ni yo. No, ni usted, yo ahora compame y voy a moto, yo ni vamos a ir. Algo de viejo hacia acá, pues... Portillo, yo ya no puedo garantizar por él, güey. Allá no puede garantizar, porque ya va a ver la pensión más. La paitea, es para llegar a Oviedo, atacar nomás lo que quiere. Bueno, la hizo de Oviedo, hasta cambio ¿quién le va a cubrir? No, por no llegar, no. Cuando ya lo mejor ya Ñandé va. Ñandé. No, a Portillo Ñandé va a arreglar la pensión, vamos. Completo. Tranquilo, Ñandé me dice cobertura, pero que aparte se va a mirar a Ñandé. Sí, aparte. Yo para cubrir paitea también le gasto, completo. En 10 fuera. Ambos uno mete Ñandé ahora. A promete uno por cargo. Entonces, así la carreta es que se gusta ayudando. Es verdad, ni carrera, ni doble eje. Pero el Catuya tiene una bella pelea, yo. Ya pelea y ya eso era... Solo ya pelea de deseo ya. Sí, señor. Vamos, Rubia. A ver, pero no viene directo acá al mercado. No, viene en un depósito y ahí... Distribuye. Después de ahí, no viene directo y entra ahí. Cuando yo me iría al mercado, ¿ves? ¿Cómo No, la gente está curioso, ahí porque supermercado me ha trabajado, pues es más fácil. El supermercado me ha activo, pues ahí que ven. Ahora jai, la supermercado ahora jala, va, tú ves, pero cambia paja en la caja mía. No meten caja de plástico eso. Meterle todo, tú será... Callo, va a poner, ¿no? Hasta donde le dedica, tú cada vez que viene ya haya dejado y no ya un gato para viene nada. Bueno, ahora viene merado, esa va a niña mejor ese tiene, ¿eh? No, yo le voy a decir que cada vez que él viene... Tiene que avisármelo. Cada que gusta. Y tenés que quitarle un poco más también de esta, y la de producción, ¿verdad? No, pelea ahorita, ¿sí? Oye, dale. Señor. Sin problema, vea. Dale, ya está, ya. La coordinación del operativo se hizo en conjunto con la SENAT y agentes fiscales del Ministerio Público, sin comunicar a la policía para evitar filtraciones, ya que incluso había agentes policiales dentro del esquema de contrabando y coimas. Se incautaron $2.600 en la casa de Ramón Benítez, dinero que habría recibido en concepto de coimas para hacer pasar cargas de contrabando. Un circuito criminal casi perfecto que quedó al descubierto. ¿Cuánto va a pagar uno por caja? Respondía, uno por vehículo. Era un vehículo chico en realidad. Sailento, decía el general en medio de la negociación, tenemos que pelear más. Y preguntaba si cada vez que ingresaban iban a poner ese dinero o solamente iba a ser por esta ocasión. Y eso ya depende de vos, le responde el intermediario. Tenés que quitarle más porque es baja nuestra producción, decía además. Esta es una investigación que lleva su tiempo, una investigación que sobre todo requiere que las personas involucradas en la tarea investigativa sean personas que de alguna manera guarden toda esta información también. Estamos en comunicación ahora con el titular de la SENAT, el doctor Arnaldo Yucio. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? ¿Estás por aquí? Bien, señor, aquí recapitulando todo lo que sucedió. Doctor, ¿cuánto tiempo llevó esta investigación? Y sobre todo, ¿cuánta gente estuvo involucrada en la ingeniería de los... Doctor, no sé si estás con el speaker, pero te escucho bastante mal. Hay un ruido bastante fuerte que está ingresando. Una ingeniería que llevó seguramente un grupo muy reducido originalmente de gente que estuvo involucrada, ¿no? Sí, categórico. Una investigación como esta no puede involucrar a demasiada gente, ¿verdad? Más aún que esto se inició allá por el 10 de marzo más o menos,
fecha en que el Senado tomó intervención directa y que involucró en principio solamente a agentes especiales, y después se fue ampliando a otros funcionarios. En todo momento el que estaba más ansioso de que salga era el presidente, pues evidentemente había ya ciertas presiones, cierta información externa que hablaban de que efectivamente el jefe de TABE estaba en una situación rara, y que movía todo un esquema, ¿verdad? En principio la información daba en que era solamente el general el involucrado, pero sin embargo en la medida en que aquello fue avanzando, en que se fue profundizando la investigación, nos vimos en una posición de ir ampliando, y te puedo asegurar, Santi, de que si esto iba más tiempo para adelante, es muy probable que más personas hubieran caído en esta red de corrupción. Doctor, ¿cuándo se decidió? A ver, primero, ¿cuándo tomó conocimiento el presidente de la República de que el propio general estaba involucrado en esta red? Porque, a ver, no es una decisión fácil el decir qué hacemos con el general. Y segundo, el tomar la decisión de darle esta visibilidad que expone a un hombre en el que se depositó originalmente una confianza importante para que esté a cargo de estos operativos en lo que es la policía aduanera. ¿Cuándo se comunicó al presidente y cuándo se decidió que se vaya adelante con la investigación y que finalmente quede expuesto el general? El presidente estuvo en conocimiento desde un principio, ¿verdad? Desde un principio, ¿verdad? Y la decisión fue llegar a una investigación penal, justamente porque de sacarlo, porque sí podía sacarlo inmediatamente, ¿verdad? Ante la menor duda. Pero él decía que si esto solamente quedaba con el mero traslado o la destitución, era como que el que le sucedía iba a continuar con con el mismo esquema, porque esto indudablemente no se inauguró con el general Benítez. El general Benítez lo que hizo fue, antes que destruir el esquema, se sumó y continuó exactamente en la misma situación, ¿verdad? Lo que me decían algunos funcionarios es que todos aquellos que no asimilaban sus decisiones inmediatamente eran trasladados. Y él llevó allí un grupo de generales retirados también que fungían de asesores de su unidad de investigación aduanera. Doctor, ¿en qué momento creen ustedes él empezó a desarrollar este esquema de recaudación? Porque el trabajo tiene mes y medio, 2 meses aproximadamente, decían ustedes, y eso ya implica un caudal económico importante. Pero, ¿cuánto tiempo después de llegar a TABE, que fue septiembre del año pasado, creen ustedes que él implementó este sistema de recaudación? Yo creo así personalmente, porque ya hemos escuchado esa versión de que había algunas cosas raras, ¿verdad? Lo que le salvaba era un poco su imagen en ese momento, ¿verdad? Y aquello ya fue allá por diciembre, ¿eh? Allá por diciembre ya escuchábamos esa situación, ¿verdad? Y aparte, dentro
del funcionariado de aduanas, por lo general no se ve muy bien que alguien se incorpore de afuera y finalmente siga haciendo lo mismo. Claro. ¿Verdad? Y lo que se menciona es que justamente este señor teóricamente tenía que dar una imagen diferente, una funcionalidad diferente a la de Tabe. Sin embargo, continuó con lo mismo de siempre, ¿verdad? Y luego se acentuó porque ya venía con una posición un poco más drástica. O sea, el movimiento que tenía era absolutamente militarizado. ¿De dónde se saca el monto que se estima de 100 millones de guaraníes por semana? Asusta ese monto, doctor, sin lugar a duda, pero muchos que conocen de la cuestión aduanera dicen, esto inclusive puede llegar a ser mitad y recreo. Y a esos 100 millones que paraban directamente en la casa del general, ¿cuánto hay que sumar de lo que quedaba en los puestos de control? Porque me queda en la cabeza cuando en el audio se refieren a un portillo que ya había cobrado su parte en el puesto de control de aduanas. Sí. No, esto evidentemente lo que le llegaba al general ya era recortado, ¿verdad? Ya estaba aparentemente ya previa distribución entre los funcionarios beneficiados. Lo que le llegaba era ya el monto para él, ¿verdad? Para que él distribuya, era para él y de una sola fuente, de una fuente que nosotros acreditamos, ¿verdad? Entendemos de que también hay otras fuentes, ¿verdad? Hay otras fuentes que le estarían rindiendo algo similar, ¿verdad? Pero acá hay muchísimos funcionarios involucrados, Santi. Acá no aparecen solamente los de aduanas, aparecen policías, hay también miembros de otras instituciones de fuerzas fuerzas públicas que evidentemente actuaban en complicidad con todo el sistema, ¿verdad? Con todo el sistema, ¿verdad? En esa línea, una cuestión que resonó y no es para menos, cuando mencionaste en la conferencia de prensa es que también están involucrados, evidentemente empresarios, porque para que esto ocurra, la cadena empresarial tiene un rol importante que de alguna manera termina involucrado en el negocio ilícito. Pero también hablaste de periodistas. ¿Cuál era el rol específico de los periodistas dentro de esta cadena de corrupción? Es muy difícil de determinar con precisión la identidad. Sí, se tiene, porque eso surge de las evidencias que fueron halladas en la vivienda, ¿verdad? Pero ¿qué hacían cada uno de ellos y ellas o qué participación tenía, qué rol tenían? Es hasta el momento mera especulación, ¿verdad? Y una de ellas podría ser no hablar mal, por ejemplo, del de Tabe, ¿verdad? Otras es hablar demasiado bien. Claro. Participar directamente, o sea, en cada hacer de una incautación que por más pequeña que sea, de tomate o cebolla, bueno, hacer que eso sea realmente toda una preparación de algo mucho más grande, ¿verdad? Y una presentación ante los medios que generaba así una expectativa y una imagen importante, ¿verdad? Claro, a ver, una nosotros cuestión... creemos que directamente para que no hablen del tema, ¿verdad?
Claro, a ver, una cuestión es darle visibilidad a una información como esta, un operativo donde cae nada más y nada menos que un general y toda una estructura que tenía. Pero lo que ustedes presumen es que este dinero que aparentemente, según los indicios, cobraban algunos periodistas, era para darle espectacularidad a pequeñas incautaciones que podía llegar a ser de TAB eventualmente, como para realzar la imagen de este organismo y del general en sí. Así es, así es. Es como tener su propio equipo de comunicación y de presentación de imagen, de proyección de imagen del de TABE y del general en particular. O sea, se pagaban a periodistas para hacer ese tipo de operaciones. Y pero eso me estoy dando cuenta que no es común, o sea, es común, no es atribuible únicamente a este caso, sino también aparentemente se dan en otras situaciones. Claro. En relación a los empresarios en sí, ustedes también tienen dentro de esta investigación el cruce que permita vincular a los empresarios, porque acá la cuestión estuvo, digamos, muy bien cerrada, doctor. Estuvo cerrada al punto de decir, esta es la promesa, pongamos en el caso de los periodistas, esta es la promesa de publicación, pero esta es la garantía de que el pago fue efectuado. Y así como corroboraron con audios, así como corroboraron con billetes que fueron marcados, en el caso de los empresarios y en el caso de los periodistas, ¿también cierran el círculo de esa manera? Sí, sí. Bueno, en el caso de los periodistas reciben una suma de dinero, ¿verdad? En el caso de los empresarios, ellos dan un monto, ¿verdad? Dan un monto justamente para permitir la salida o el ingreso de mercaderías. Esa es la gran diferencia. Y en el monto que se incautó, precisamente hay parte del dinero que se recibió de ese, en este caso, de un empresario. En relación al dinero recaudado, ¿qué hacía el general con todo el dinero? Porque convengamos que iba a despertar una sospecha importante que el dinero sea depositado, por ejemplo, en alguna cuenta en particular. ¿Qué hacía con este dinero que, si uno calcula lo que pudo haber recaudado, si semanalmente eran unos 100 millones de guaraníes, en 4 meses fácilmente estamos hablando de cerca de 2.000 millones de guaraníes? ¿Qué hacía con este dinero para que no se levante sospecha respecto a depósitos en gran número? Y estimo que lo tiene guardado en algún lugar, Santi, ¿verdad? Estimo que lo tiene guardado en algún lugar o en alguna, invertido en alguna operación, ¿verdad? Realmente la tercera fase es la primera, ¿verdad? La tercera fase, o tal vez sea la fase paralela a la primera, vamos a ingresar en un mundo en donde empecemos a investigar el patrimonio de todos quienes hoy aparecen en esta red que se individualiza en la imputación, y otros que todavía no están incluidos, ¿verdad? Entonces la investigación patrimonial es una indicación que estamos no solamente en los casos de drogas, sino el lavado de dinero es muy importante para determinar justamente de que el dinero obtenido producto de este tipo de operaciones ilegales está siendo invertido en algún otro bien o haciendo remesas al exterior. Ministro, en esa línea,
¿qué tan importante es para ustedes, hablando de investigación patrimonial, digo, para ustedes en carácter de investigadores, incluyo por supuesto al Ministerio Público en esta unidad anticorrupción de élite que trabajó también, así como la unidad interna de control encabezada por Fuster, el que se den a conocer, como la ley marca, los datos de declaración jurada de funcionarios que ingresan a la tarea pública y la contrastación de esa declaración jurada con el estilo de vida que llevan y con lo que tienen básicamente. Para estos casos es relativamente fácil, Santi, ¿verdad? Porque ya hay una investigación, ¿verdad? Ya hay una investigación abierta. Y lo que se va a hacer es simplemente solicitar que se remita en esta investigación la declaración jurada de estos funcionarios. En donde se torna un poco difícil es cuando no existe una investigación, ¿verdad? No existe y hay sospechas, ¿verdad? O se dice, por ejemplo, que cierto funcionario o funcionaria pública tiene un movimiento patrimonial que no es acorde a sus ingresos, ¿verdad? Que yo así diariamente estoy recibiendo informes que te dicen, doctor, tenés que fijarte, al lado de mi casa vive un funcionario que es tal cosa, su salario es 2.500.000, pero tiene una mansión fastuosa. No acceder rápidamente a los datos de la declaración jurada o en mi propia institución, ¿verdad? En mi propia institución también, ¿verdad? Es cuando genera cierta dificultad en la investigación. Pero cuando ya hay una causa abierta como esta, es relativamente fácil. Que no se entregue en estas condiciones ya va a ser el acabose, ¿verdad? Entendemos que con las nuevas autoridades de la Contraloría aquello va a ser mucho más fluido, ¿verdad? Ministro, el general... No solamente la última declaración jurada, sino la Contraloría tiene que entregarnos a nosotros o al Ministerio Público o a la CEPRELAT un contraste, ¿verdad?, con todas las declaraciones juradas, ¿verdad?, la última y las anteriores, justamente para establecer esa diferencia entre su patrimonio actual, es decir, lo que tiene y lo que dijo o denunció haber tenido en su momento, ¿verdad? Porque tenés que entender también de que es natural que un funcionario corrupto no va a tener nomás luego a su nombre algunos bienes importantes, ¿verdad? Entonces la investigación tiene que ser no solamente documental, ¿verdad?, sino también tiene que haber un trabajo de campo importante para que la investigación resulta exitosa. Ministro, por último, ¿por qué el general está en Viñascué? ¿Cuál es la razón por la que se dispuso que Ramón Benítez quede recluido en Viñascué? En un principio nosotros estábamos preparando para que tenga prisión dispuesta tenga detención por orden del fiscal en la Senat. Pero lo que me informaron es que por una intervención que tuvo quirúrgica que tuvo unos días atrás, él efectivamente, y eso corroboramos nosotros de que es así, no podía moverse. Y en Senat no tenemos condiciones como para que, tenga la atención que probablemente requiera a raíz de esa intervención. Entonces, creo que prudentemente, pero también se antepuso su condición de militar, ¿verdad? De hecho, es nomás luego un lugar en donde provisoriamente iba a tener que ser recluido el general si es que se dictaba a prisión, ¿verdad? A pesar de ser ya un general retirado, ¿él no podría pisar Tacumbú, por ejemplo?
Y en esta etapa es probable que no, si es que se da una eventual condena, no solamente en su caso de militar retirado, sino también en el caso de policías, inclusive en actividad que hayan sido condenados, ¿verdad? En ese caso sí pasan a cumplir su condena en Tacumbo, ¿verdad? U otra institución penitenciaria. Correcto. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, un gusto. El doctor Arnaldo Yucio, el titular de SENAT, contando más detalles de esta investigación realizada. Hablando de esta investigación realizada, vamos a compartir ahora una fotografía que no se había visto hasta este momento, porque hasta aquí lo que ha sucedido es que hemos escuchado un audio que involucra básicamente al general Ramón Benítez. Un audio en el que se negocia una coima, en el que se negocia el ingreso de una mercadería y el operativo en el que se ve a la hija recibiendo parte del dinero. Pero a la vuelta de la pausa les vamos a mostrar nosotros una fotografía que involucra directamente al general Ramón Benítez. La foto que compromete al general. Una sola imagen de horas y horas de grabación que existen respecto al vínculo del general en este esquema de recaudación según los investigadores. A la vuelta de la pausa, en exclusiva en AAM, la foto que compromete al general. Ya venimos. Les decíamos antes de la pausa que íbamos a compartir con ustedes parte de otra evidencia que de alguna manera involucra al general Benítez en esta red de coimas, según lo que pudieron colectar los investigadores. Decía el fiscal Arnaldo Yucio, sería ingenuo pensar que esto arrancó con el general. Él vino a seguir, decía, una red de coimas que ya existía y que de alguna manera la instaló ya probablemente en el mes de diciembre, a poco tiempo de su llegada, o la volvió a instalar, pero ya con la gente que respondía directamente a él. No es un esquema nuevo ni por si acaso. Es más, uno recordará aquellas investigaciones del caso de Puertos, que de alguna manera ya mostraba cómo funcionaba, pero en Puertos, también una red de coimas con la famosa historia de los maletines. Es una vieja historia, es un viejo cuento, dirían algunos, pero que de la ficción pasa a la realidad a partir de la evidencia. Más allá del rumor, la evidencia es lo que termina de alguna manera corroborando la existencia o no de un hecho. Que todos lo podemos saber, que todos lo podemos conocer, pero en el momento que existe algún vínculo de audio, de seguimiento, de fotografías, uno puede tener certezas y a partir de ahí construir eventualmente alguna imputación y alguna investigación. Lo que les vamos a mostrar es una de esas imágenes del seguimiento de viernes al general Ramón Benítez. El momento en el que, así como fueron a llevar el dinero a su casa, y en esta ocasión el dinero lo recibió su hija, en otras ocasiones él mismo salió a la puerta, salió frente a la casa como para recibir este dinero de la recaudación. Esta es la fotografía que compromete al general Ramón Benítez. El momento en el que él mismo, y es solamente una captura de un video mucho más amplio, que muestra cómo en otras ocasiones ya directamente él era el que se encargaba de salir a recibir parte de la recaudación que se le llevaba a la casa. Al que ven en imágenes es el general Ramón Benítez, y quien está cubierto, de alguna manera, es una de las personas que terminó colaborando dentro de esta red, por eso
la identidad de esta persona todavía es protegida por los investigadores. Pero a quien ven en imágenes es nada más y nada menos que el general Ramón Benítez en una toma de las tantas horas de grabación que existen, que luego de haber construido la investigación, llevaron hasta el general como parte de la cabeza de esta policía de aduanas que recaudaba de forma paralela. Lo que queda a partir de acá es saber quiénes eran otros que formaban parte de esta red. ¿Quiénes son los que desde aduanas, de alguna manera, formaban parte de esta red? ¿Quiénes son otros altos funcionarios que también permitían el paso de estas mercaderías? ¿Quiénes son los empresarios? ¿Quiénes son los periodistas? ¿Qué participación tenían básicamente en toda esta cadena? A la vuelta de la pausa, vamos a ir hasta Ciudad del Este, donde también a través de cámaras ocultas captamos cómo retornó un viejo método de recaudación. Un método de recaudación que era propio, según nos había revelado la doctora Carolina Llanes, del tiempo en el que gobernó Sandra MacLeod, de la administración de Sandra Zacarías, de los Zacarías Irún, pero que ahora pasó a Perla Rodríguez, la nueva intendenta, la interina. AM estuvo ahí, llegó hasta Ciudad del Este y logró confirmar que ese viejo esquema de la ruta de la coima, pero en este caso en materia de tránsito, retornó y con todo. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes están vinculados? Cuando la administración llegó por medio de un pacto donde no solamente está la oposición, sino que también está el oficialismo colorado. A la vuelta de la pausa, con Perla Rodríguez, volvieron los viejos métodos de recaudación zacarista. La ruta de la coima en evidencia, en exclusiva, en AM. Ya venimos. con 16, cambiar algo para que nada cambie, da la sensación que es lo que sucedió, Ricardo, en Ciudad del Este. Y siempre solemos decir esto, da la sensación que a veces pretenden cambiar a un bandido de un bando por un bandido de otro bando, que ese es todo el cambio que se propone finalmente. ¿Cómo estás? Todo bien, Santi. Para que quede absolutamente todo igual. El mismo sistema de recaudación en este caso, porque fuimos hasta Ciudad del Este, incluso meses mucho más tarde, desde cuando ya la interventora en su momento lo había denunciado, incluso acá en el programa, de un sistema casi perfecto de recaudación en el que policías de tránsito trancan todo el tránsito previo a llegar a la aduana paraguaya y otros actores, en este caso, unos supuestos guías turísticos, te ofrecen un camino alternativo para salir de ese tránsito trancado, dar toda la vuelta y salir casi en la boca ya de la aduana, pero obviamente cobrándote un extra para la coca, para la hamburguesa, lo que sea. Cuando decimos que solamente es una cuestión de bandido de un bando o de otro bando, es que hay que recordar cómo llega Perla Rodríguez finalmente. Perla Rodríguez, la actual intendenta de Ciudad del Este, llega gracias a un pacto entre parte de la oposición y el oficialismo colorado, en este caso el de Colorado Añetete, que decide, con sus representantes en la Junta, poner a ella a cargo de la intendencia municipal mientras dure este periodo. Perla Rodríguez es la esposa, nada más y nada menos, que de Helio Cabral. Helio Cabral, si hablamos de cuestiones aduaneras, era una persona que había sido sacada de aduanas por precisamente cuestiones ligadas a coimas y pasos irregulares de mercaderías. Después de eso, por el movimiento de Cartes, se convirtió en diputado y terminó ya en la última etapa del gobierno de Horacio Cartes, puesto nuevamente en aduanas, removido por Mario Abdo Benítez con su llegada. Pero hoy, por esos pactos políticos que se dan a veces,
parte del cartismo, parte del oficialismo colorado, el Añete y parte de la oposición terminó diciendo en la Junta: Perla Rodríguez tiene que ser nuestra intendenta. Y de la mano de su intendencia volvieron las viejas prácticas, las prácticas del cobro de coima. ¿Para qué? Para acelerar, digamos, el paso de Ciudad del Este a Foz de Iguazú. Y esto, como decís, vuelve a la práctica porque en su momento, cuando fue denunciado, era como que menguó, como que dejó de existir lo que a la vista de todos los esteños era realmente una cosa común. Y es lo más sorprendente de todo, Santi, porque vos te vas ahí y todos saben menos la intendencia, todos saben menos la policía, porque fuimos incluso a hablar con el policía ahí donde surgía todo este tráfico. Y él nos decía: no, nosotros nos controlamos esto. O sea, cero control para que este esquema paralelo de recaudación actúe impunemente. Vamos a compartir la primera parte de este material, que se realizó a través de una cámara oculta, pero que nos posiciona en diferentes cuestiones. Primero, ¿cómo es pasar sin pagar esa plata? ¿Cómo es pasar pagando ese dinero? ¿Y qué dicen al quedar en descubierto aquellas personas que forman parte de este esquema de recaudación? ¿Qué es lo que vamos a compartir en esta primera parte? En esta primera etapa, Santi, vamos a ver cómo funciona este esquema de recaudación propiamente. Al llegar, uno se ve con una fila, con un tráfico trancado, e inmediatamente en la segunda rotonda, que queda, digamos, como una cuadra y media antes de llegar a la primera, que queda más cerca de la aduana, ya empiezan a salir los supuestos guías turísticos que te ofrecen salirte de la fila, pegar la vuelta, seguirle a ellos y al final que te dejan básicamente en la boca de la aduana pagarle un extra. Esto es lo que vamos a ver en esta cámara oculta de AE. Ya lo denunciaba en su momento la doctora Carolina Llanes, quien tuvo la responsabilidad de intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este. Había una especie de esquema que congestionaba adrede el tránsito para permitir que agentes de tránsito que operaban en contubernio con algunos actores liberen ciertos pasos para cobrarle un dinero aparte a automovilistas que pretendían, y sobre todo brasileños que pretendían cruzar al otro lado. ¿Eso es cierto? Sí, totalmente. Fue desde el primer día denunciado por las asociaciones de comerciantes. O sea, que eran los más afectados. El municipio congestionaba el tránsito. A propósito, para que se dé pie a estos cobros irregulares. Coimas, ¿verdad? Sí. Quiero salir más rápido acá por la aduana. Estaba haciendo aquel. ¿Y por dónde tenemos que ir? Vamos a salir. Vamos a salir más charra. Este va a salir también. Vení, te muestro. Hoy, ese esquema sigue trabajando a la perfección y está completamente impune. Así, como si nada. El equipo periodístico de AAM fue hasta Ciudad del Este y se encontró con que nada cambió. El perfecto sistema para atajar el tránsito y cobrar coimas para liberar un camino alternativo en el que operan policías y terceros haciéndose pasar por guías turísticos sigue absolutamente vigente. Ubicados estratégicamente, unas personas que utilizan un chaleco verde con un distintivo de supuestos guías turísticos para el comprista se acercan a la fila de vehículos congestionada, mientras los policías están más adelante, en donde se inicia la rotonda ubicada a una cuadra de la aduana paraguaya. El camino paralelo implica, obviamente, salir de la fila y seguirles a los guías que ofrecen sacarle mucho más adelante y luego pasar al costado de un shopping para llegar lo más rápido posible a la aduana del lado paraguayo y así pasar, sin mucha espera, a Foz de Iguazú. Nosotros salimos a las 10 menos 10. Son 10 menos 5. 5 minutos más la fila probablemente tarde un poquito más quizá. Nos está llevando a un camino alternativo.
para poder cruzar a Foz de Iguazú, subiéndole, o sea, siguiéndole al guía que tiene un chaleco que dice servicio de guía al comprista de Paraguay. Fíjense, ahora hay que ver cuánto nos va a pedir de recompensa por este servicio que nos está ofreciendo. Fíjense que allá adelante se puede notar la fila trancada y nosotros dimos toda la vuelta para acercarnos y salir ya casi en la boca. Mi colega va a hablar con la policía. Prendelo a tu licencia, ¿eh? Ah, bueno. Ahora se acerca para hablar con la policía y que nos puedan hacer pasar. Ese es el trabajo en conjunto que hacen. Toda esa fila que vemos allá es la que nosotros nos ahorramos y la que básicamente desviamos en este trayecto paralelo que nos hicieron hacer. Y salimos acá en la boca de la rotonda, ya cerquita de lo que es la frontera con Foz de Iguazú. Acá hace la vuelta y ya te vaya. Ahí voy a dejar para la coca. ¿Eh? ¿Dónde? Espérate, acá. Gracias. Un trabajo en conjunto con la policía que claramente está al tanto y es parte de este esquema. Y así, pagando un dinerito extra a quienes operan con total tranquilidad, impunidad y complicidad de la policía, uno se evita estar esperando atascado en un tránsito completamente congestionado y ocasionado por ellos mismos. Un camino alternativo y un perfecto esquema de coimas. Gracias. Adelante. Un sistema de coimas, Ricardo, que de alguna manera involucra a varias personas que están dentro del esquema. Estamos hablando de agentes de tránsito, porque finalmente los agentes de tránsito conocen de este sistema y saben que cuando liberan el paso a una franja en particular, esa franja tiene algún tipo de acuerdo previo. Absolutamente, porque incluso cuando veíamos en imágenes, el agente de tránsito que está de alguna manera atajando toda esa fila que se ve, libera la franja por donde justamente o coincidentemente pasan estos guías turísticos llevándole a la gente por ese camino alternativo. Claro, porque a ver, en lógica, lo primero que habría que liberar es la franja más congestionada. Lo primero que habría que liberar es el carril más congestionado. Pero aquí lo que primero se libera es el carril con menor congestión, que es el carril por donde viene precisamente la ruta de la coima. Claro, y ubicados estratégicamente, porque están justamente en la rotonda donde pueden hacer ese tráfico, digamos, generando, poniéndose adelante de la gente y liberando esa franja por donde viene este camino alternativo, donde van llegando los guías turísticos con sus respectivos clientes, por así decirlo de alguna manera, y atravesando, ni siquiera sumándose a la fila como para ir al aduano, sino atravesando esa fila para poder pasar por el costado inclusive del shopping. Eso todo a vistas ahí de la policía de tránsito. Pero cuando son encarados, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿desconocen la existencia de este mecanismo o admiten inicialmente? No, desconocen completamente según ellos. Nos acercamos a preguntarle en primer lugar a los que tenían el chaleco verde, que dicen guía, servicio de guía para el comprista. Les preguntamos cuál era su trabajo, qué es lo que hacen ellos. Nos respondían que era una especie de guía para el brasilero, nada más. Le preguntamos inclusive de dónde trabajan, que supuestamente según ellos son parte de la municipalidad. Al acercarnos a la policía, le preguntábamos si ellos conocen el trabajo de estos guías turísticos y nos decían, no, eso es responsabilidad de ellos. Lo que ellos hacen nosotros desconocemos, estamos acá solamente viendo el tráfico y es legal lo que están haciendo. Y la verdad que desconocemos lo que hacen. Era lo que nos respondían los policías cuando les encaramos y vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a ver en esta segunda parte del material? Ahora vemos cuánto se tarda naturalmente en este tráfico congestionado por ellos mismos y que la gente tiene que de alguna manera tragarse todo ese tiempo de espera para cruzar al otro lado que es Foz de Iguazú, que está ahí nada más. ¿Cuánto se tardan en aproximaciones? Más de 1 hora y media. Y literal uno podría volverse loco en ese tiempo y ya lo van a ver por qué.
segunda parte de este material de AM en el recorrido realizado por nuestro equipo periodístico en la ruta de la Coima. Mucha espera a Foz de Iguazú. Un esquema perfecto para coimear, creado por agentes de tránsito y unos supuestos guías turísticos, sigue operando en Ciudad del Este más vigente que nunca, incluso cuando ya ha sido denunciado en su momento por la propia interventora Carolina Llanes. La pregunta es, ¿y si no accedes a ir por el camino alternativo y pagar una coima al final? ¿Qué haces? Y bueno, hay que esperar en la fila. La fila y el tráfico congestionado provocado por ellos mismos. ¿Y cuánto se tarda así para cruzar la frontera y llegar a Foz de Iguazú cuando tuviste la suerte de llegar en la hora de trabajo de los agentes del caos? No mucho, solo un poco más de 1 hora y media como mínimo. Estamos en la fila para cruzar a Foz de Iguazú y vamos a hacer el recorrido, pero sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de camino paralelo, porque ese trayecto, que es ilegal, un camino alternativo, porque hay que pagar coimas para que te hagan cruzar alrededor de esta fila, saliendo ya en la boca casi para cruzar a Foz de Iguazú, y tardamos aproximadamente 10 minutos. Ahora estamos acá en la fila hace ya 15 minutos. Todavía ni siquiera llegamos a la parte más cercana donde te empiezan a pedir las coimas para hacer ese camino paralelo. Vamos a ver cuánto tardamos en llegar ahora a Foz de Iguazú haciendo la fila como corresponde, como se debe. Ya van 20 minutos que estamos en la fila. Podíamos haber hecho 2 trayectos de ida y vuelta a Foz de Iguazú con ese camino alternativo, con ese trayecto alternativo. Vamos a dormir un rato, ¿verdad? Ya se cumplieron los 30 minutos de espera acá en la fila para llegar hasta Foz de Iguazú. Yo creo que vamos a tener como mínimo 1 hora acá en este trayecto. Bueno, 2 cuestiones. A la policía le vamos a pedir una multa porque este señor no usó el cinturón de seguridad, así que le vamos a pedir que nos haga la boleta la próxima vez que vayamos a Ciudad del Este. Que llegue a producción, ¿no? Claro. Y lo segundo, ¿cuánto tiempo les llevó finalmente hacer ese paso? Desde que salimos, desde que entramos al tráfico congestionado hasta que pasamos y se ve que llegamos a Brasil, nos tomó 1 hora 35 minutos, cumpliendo como se ve con esa fila que ellos mismos congestionaron. Claro, por eso esa imagen aérea que se muestra es lapidaria. Una imagen que muestra toda la cola de aquellos que no pagan por meterse por el camino y la ruta de la Coima y en contrapartida por dónde pasan más rápido. La rotonda es el punto clave y muchos que van habitualmente por ese lugar hoy ven algo familiar. Los esteños ya lo saben hace muchísimo tiempo, tampoco es una novedad. Lo cierto es que retornó con la nueva administración esta vieja práctica. Nueva administración, vieja práctica en Ciudad del Este. A la vuelta de la pausa, ¿qué dijeron los policías? ¿Qué dijeron los chalecos verdes cuando fuimos hasta ellos a encararles por esta cuestión? Los detalles en instantes, ya venimos. Estamos de vuelta y ya enseguida vamos a escuchar cuál era la explicación que daban agentes de la patrulla caminera, que también son los encargados de controlar ya en el sector de la ruta. Pero del lado de la municipalidad
el trabajo, la gestión, en este caso de liberación de tránsito o camino alternativo, hacen funcionarios municipales. Sí, funcionarios municipales y justamente en conjunto con estos guías turísticos que están ubicados ahí. Hablamos con la gente que tiene que esperarse y tragarse toda esta fila y también en esa nos encontramos justamente con un relevo de patrulla caminera al que también le estuvimos consultando antes de encarar también a los que estaban justamente trancando el tránsito allí previo a llegar a la aduana paraguaya. Escuchemos lo que decía la gente en el momento en que le consultábamos sobre estas prácticas en la ruta de la coima. Esta es la fila que se hace para cruzar al otro lado, a Foz de Iguazú. Fíjense lo extensa que está y lo larga que es. ¿Hace cuánto está acá formando fila? Hace 20 minutos. ¿Cuánto están esperando la fila acá? Hace como media hora ya. Este trayecto y este tráfico está siempre así. Siempre está así. Siempre. A veces peor todavía. ¿Hace cuánto están esperando la fila acá? Y un poquito ya, bastante ya. No sé qué está pasando allá, pero vamos a ver qué pasa. No podemos pasar encima de... ¿No le ofrecieron un camino alternativo allá más o menos cerca de la entrada? Allá en la rotonda sí todo el mundo conoce. Que tenés que irte por allá, salir por Casa China y te vas directo ahí. Ese es el camino más común que todos conocen si tenés un poquitito de sobra. Sí, ¿te cobran ahí? Y a los paraguayos con 30, 40 mil ya pasás ya directo si te da Foz. Vaya pota. ¿Hace cuánto que está formando fila? Já tem uma meia hora que eu tô aqui. Todos os dias eu tenho que enfrentar essa fila aqui, essa travessia. Soy de Estados Unidos. Estados Unidos. You speak English? I speak very good English. It's always busy here, but I love the place. Yeah? Yeah. Where are you from? Texas. Texas. I've been in Louisiana. I've been in Louisiana too. Yeah? Yeah. Okay, go ahead. ¿Es normal que se tranque así siempre o no? Yo vengo de la colonia y siempre está trancado. Normalmente. Siempre concesionado. ¿Cuánto más o menos tardas en quedarte acá? 40 minutos, una hora. Y cuando está muy pesado, la fila ya pega lá atrás, de 2 horas, 1 hora y 50. 2 horas. 2 horas, gente, ¿eh? ¿No le ofrecieron nunca un camino alternativo, ir por otro lado? Sí, tiene una cancela del lado izquierdo, mas no es siempre que está abierto. No es... ¿Tienen que pagar? Parece sí. ¿Por lo abajo? Por abajo. ¿Cuánto tiempo ya que están esperando acá en el tráfico? Va a ser 1 hora y otra. Los que ofrecen camino alternativo hacia allá, más o menos, y que te cobran algo, ¿están siempre? Siempre están, pero nosotros somos paraguayitos, entonces no hace caso. Más a los brasileños le persiguen. Le pide 10, 15 reales, dependiendo. ¿Es la patrulla caminera la que tiene que encargarse de hacer el tema de la distribución del tránsito? Sí, nos corresponde desde el puente. ¿Conoces del trabajo que hacen ofreciendo un camino paralelo la gente ahí, coronel? No tengo conocimiento. ¿No tenés conocimiento? Que le llevan por atrás, digamos, después le hacen pasar cerca del shopping y cobran alguna platita ahí extra. No, la verdad que no tengo conocimiento. Yo estoy como conductor y netamente es distribución personal. Pero este cabo no es del problema del lado brasilero en esta hora. El rol es muy estricto hacia allá, entonces es el más lento. Pero de acá de ella se ve que es el problema desde acá también. Y allí están personas de la patrulla caminera allá en zona primaria y ahí están agilizando. Hay gente que sale de la transversal, están saliendo bastante del transversal, entonces no. ¿Se pueden tomar esos caminos que son de los comerciales o no? ¿No están permitidos para pasar por ahí al lado brasilero? No. Se puede tomar, ¿verdad? Por acá, pero no. Salí otra vez allá antes del puente. Pero no está permitido, no es, digamos... El turista o el conductor ya decide eso, si quiere ir por acá o por acortando ya por parte del centro. Estoy viendo algunos mensajes de la gente y dice, por ejemplo, Marluz, durante la intervención era lo máximo, como no pasabas en años, lo hacías en esos meses, en 15, 20 minutos a Foz y ahora de vuelta lo mismo. Jessica dice, en Semana Santa pasamos a Foz, esto de la coima por paso es una práctica que se hace libremente frente a todos los policías, no movían en la fila
por lapsos de 30 minutos porque no había incentivos. Deberían cerrar el costado de ese shopping. Es claro el fin que tiene. Y otros que dicen que cambiaron a la policía municipal por la policía caminera e igual ocurre exactamente lo mismo. A ver qué dice también el titular de la patrulla caminera, Chris Jacobs, respecto a esta denuncia que ahora ya involucra directamente también en la vista gorda a agentes de la patrulla caminera. Encaramos directamente a aquellos que estaban en ese momento agilizando el tránsito, tanto los chalecos verdes como los de la patrulla caminera. Sí, nos acercamos para ver justamente de qué consistía el trabajo de los de chalecos, que son supuestamente guías turísticos, y también preguntarle a los de la patrulla que estaban dirigiendo el tránsito si les consta, si saben ellos lo que hacen los otros guías turísticos. Y esto nos decían ellos cuando les preguntábamos. Estamos acercando al lugar donde están generalmente las personas que usan el chaleco y ofrecen ese desvío alternativo a la gente cuando se tranca la fila. Todo esto que vemos acá en realidad suele estar, dependiendo de la hora también del día, completamente lleno, ¿verdad? La fila llega hasta la próxima cuadra acá. Acá ya estamos a una cuadra básicamente de lo que sería la aduana del lado paraguayo. Vamos a hablar con la gente de acá. Muchachos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Tranquilo, pa? Tranquilo. ¿Cuál es el trabajo por acá? Tranquilo. Tranquilo, papá. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Guía turística. ¿Guía turística? ¿A los brasileños o a los paraguayos? Brasileros. ¿Los brasileros? ¿Le ayudan a pasar al otro lado? Sí. ¿Y son de la municipalidad o de dónde son? De la municipalidad. Sí. ¿Pero es con un pago diferencial o no? ¿O es gratis? Gratis. Gratis. ¿Y por dónde le llevan? En el estacionamiento, atrás de la Mona Lisa. Acá por atrás. ¿Y se puede hacer eso? ¿Cómo? ¿Se puede hacer eso? Sí. Nosotros llevamos en el estacionamiento. ¿Y después? ¿Y eso? Pero suelen estar más hacia adelante también, ¿verdad o no? No, nosotros acá no. Acá no matan. Porque nosotros vimos que de repente hacen un trabajo así y le llevan a la gente por el otro lado como para pasar esta fila congestionada acá. No, nosotros no. ¿No hacen eso? No. Bueno, vamos a hablar con el oficial acá, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, jefe? Jefe, hay los que suelen trabajar acá, que hacen este circuito diferencial o camino alternativo, ¿permitido, pero eso es? Y legalmente para nosotros permitimos todito acá. O sea que no sabemos luego el tema, cómo es el tema por el momento. No conocen el sistema alternativo. El sistema de la ruta, o sea, el tema, ¿cómo se dice? La colectora, ¿vio? Sí, camino alternativo que hacen para hacerle pasar más rápido a la gente. No, nosotros no hacemos eso. ¿No? No. ¿Y los muchachos que están acá suelen estar acá en la esquina de eso? Y ellos depende de ellos, ya, o sea que esas cosas dependen de ellos, ya nosotros no hacemos eso. Muchachos, ¿cómo estamos? ¿Tranquilo? Nosotros no estamos luego informados en esas cosas. ¿Pero no controlan eso tampoco? ¿Y qué vamos a controlar si ya no es más nuestra jurisdicción esa ruta? A nosotros nos toca la ruta principal nomás, ¿ve? Eso ya son la jurisdicción de los policías municipales. Gracias, jefe. Bueno, es lo que nos dicen acá. Misteriosamente desaparecieron los que estaban acá. Pudimos hablar con uno de ellos, ¿verdad? Eso es lo que sucede acá. Suelen quedarse acá en la esquina, de repente cuadras más abajo, que es donde se suele congestionar, el tránsito. Toda esta cuadra que vemos libre ahora mismo suele estar congestionada. Y a partir de esa cuadra desde allá ya empiezan a ofrecer ese camino alternativo que lo hacen cruzar, digamos, salvándose de todo este trayecto y salen directamente acá, que es en la rotonda. Y luego pasan, como bien nos decía el muchacho, acá por Mona Lisa y ahí también obviamente van directamente hacia la aduana. Eso con un extra. Bueno, la verdad que nosotros no sabemos luego de eso. La colectora, Dios te dice, o sea, claramente sí sabían de la colectora, que es de alguna manera el mecanismo que permite hacerles pasar por un costado y evitar toda la cola. Y, a ver, este es un negocio de varias puntas, desde el que paga hasta el que ofrece el servicio, el que guía, llega seguramente a la municipalidad. Eso era parte de lo que contaba la interventora también, la doctora Carolina Llanes,
pero también de la gente de la patrulla caminera o de la Policía Municipal de Tránsito, que sabe que por un sector en particular de bajísima congestión está viniendo la gente que cuenta con este servicio de los chalecos verdes amarillos. Sí, y justamente dos frases que se me quedan del policía, ¿verdad? La primera que nos dice, nosotros permitimos absolutamente todo, ¿verdad? Una especie de confesión o no sé qué es lo que quiso decir, dando a entender que no controlan absolutamente nada de lo que pasa ahí. Después le preguntamos el servicio y te dice la colectora, como reconociendo el servicio, no, eso no conocemos nosotros. Entonces es hacer la vista gorda a lo que está ocurriendo ahí y a un servicio paralelo, que es un servicio de recaudación que ya fue denunciado hace meses, que se quedó, digamos, había menguado en la época de la intervención y que ahora vuelve a resurgir con la nueva intendencia para hacer esto, recaudar a costa de coimas, a costa de hacer un tránsito mucho más largo, congestionar el tránsito para dar un camino paralelo, alternativo, y en base a eso recaudar y llevar esa recaudación a la municipalidad. Mucha gente de Ciudad del Este que está aportando a través del Twitter datos interesantes también. Y un tuit que acaba de lanzar el viceministro del Transporte, que dice, mirando algo anda mal, Pedro David Britos, con toda la estructura viciosa montada y lo mucho que demora cruzar el Puente de la Amistad, sería lindo ver un teleférico que cruce de Foz de Iguazú al corazón comercial de Ciudad del Este. Incrementaría el comercio, el turismo y ahorraría tiempo de cruce. Me parece que soluciones son las que hay que buscar en medio de esta cuestión. Y por último, rápidamente para cerrar, vimos a un muchacho que apareció en la promo de AAM y respondió a través del Twitter algo, sí, a través del Facebook. Fíjate lo que nos decía, o sea, lo que respondía él como un servicio absolutamente normal. Ya nos exhibió, pero nadie está obligado. También es un negocio que quien quiera hacer paga, dice de alguna manera. Normal es esto, es para evitar la fila. No hay otro puente y hasta que hagan otro puente nosotros aprovechamos y emprendemos un negocio para la solución. Solución rápida a quien quiera pagar, dice el hombre, que el problema es que trabaja con chaleco municipal. Sí, haciéndose pasar por un guía turístico, ¿verdad? Ofreciendo un servicio de guía turístico. Sí, señor. Gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena noche. Continúa la franja periodística a través de Noticias Paraguay.